Bien. Cuando una iglesia cumple años, hay una trayectoria. Y cuando hay una trayectoria, hay una historia. Pero dentro de esa historia hay algo que nosotros tenemos que transitar. Muchos de nosotros hace muy poquito, no hace fin del año pasado, se ejecutó un mundial donde ahí todos nos vestimos de celeste y blanco. Los que les gustaba el fútbol, fascinados. Los que no les gustaba mucho el fútbol estaban ahí alerta, pero el pueblo era un tiempo de gozo, un tiempo de alegría, un tiempo de felicidad. Ahí nos olvidamos los problemas de los políticos, de la economía, del dólar, de la carne, de qué sé yo, de un montón de cosas, y ahí era todo un disfrutar. Pero para eso, para llegar a esas personas a ese mundial, hubo una carrera, una formación. Como cristianos, nosotros, vieron que en Hebreos, en el capítulo 12, si quieren vayan abriendo el capítulo 12, versículo 1 y 2, hay una, si bien Hebreos es muy parecida a la carta del apóstol Pablo, que relaciona de alguna forma que la vida cristiana es como una carrera, es como un deporte, ¿no? Y lo simboliza porque en esa época es muy contemporáneo que se practicaba deportes ahí en los estadios, un estadio que se llama Estadio de las Arenas, y dentro de ese estadio, si bien los primeros cristianos, no participaban, no iban, por una cuestión de que esas ceremonias también eran parte también de una ceremonia pagana, en una parte, pero estaban todos al tanto, sabían lo que era. Es como, para dar un ejemplo, quizás no le gustaba mucho el fútbol, pero hablar Argentina, todo celeste y blanco, y todo el mundo quería, aunque no sea de madera cuando el fútbol, hablando bien, pero quizás nunca vio rodar, pero ese día se compenetraron, y ese día atrás, ¿por qué? Porque había una pasión, había algo, algo que te identificaba. Entonces, si uno, muchas gracias, quizás nunca siguió un montón de deportistas, empezó a nombrar, uy, mirá, este es el Dibu, el arquero, el Dibu, la hamburguesa, el Dibu, bueno, empezaron a decir, uno le dice el Dibu, capaz que ni sabía ni de qué equipo era, ni ahora dónde está, pero en ese momento fue algo conocido. Si algo decía él, estaban todos prestando atención. Bueno, entonces acá le escribía a los cristianos de alguna forma para que se relacionen, de alguna forma para que vean cómo es la carrera en el cristianismo, cómo es la carrera de la iglesia, cómo es nuestro andar. Y dice así la palabra de Dios, dice, por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud, capítulo 12, versículo 1 y 2, por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. En la otra versión dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí querían representar de alguna forma lo que era la competencia. Y yo marqué, lo anoté acá, me puse, nosotros, en primer lugar, me hice la pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud como iglesia en estos tiempos? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud? La iglesia sabe que somos todos. Podemos tener congregaciones distintas, pero la iglesia es todo. La iglesia que es aquello conjunto de redimidos. Entonces nosotros somos iglesia, yo soy iglesia junto con ustedes. Y si yo peco y si yo me daño a mí, lo daño el cuerpo. Entonces por eso es importante cuando uno cae, tratar de nosotros los hermanos de poder acompañarlo, poder aconsejarlo, poder exhortarlo, que por eso tenemos pastores o tenemos encargados de obras donde podemos trabajar y acompañar esa persona que quizás por su debilidad o quizás porque pecó o porque se tropezó, entonces tenemos que restaurar. Como así también nosotros los líderes cuando caemos o necesitamos ser restaurados, no podemos solos, somos iglesia y tenemos que estar unos con otros. Y le puse yo, la segunda pregunta es, ¿qué debemos tener en cuenta hoy? Yo no conozco el vecindario de acá, no conozco también ni su vecindario. A veces las iglesias no solamente son personas de acá, sino quizás de otros lugares, de otros barrios.
Pero Dios sí conoce tu vecindario, Dios sí conoce tu lugar, Dios conoce tu entorno, tu casa, con quien convivís, sabe las luchas que tenés. Ayer nosotros tuvimos, por gracia de Dios, una visita de un hermano que trabaja en las misiones y que trabaja con países musulmanes, y él acompaña. Y justo yo había sentido la carga la vez pasada, cuando iba a venir a Argentina, que pueda ministrar sobre los jóvenes y adolescentes de nuestra iglesia. Y se juntaron ahí. Y entonces en una parte él decía, uno dice, bueno, ¿cómo puedo hacer como para ir a un país tan lejano a predicar el evangelio si yo no tengo plata, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo la carga? Y uno decía, Dios muchas veces pone en nuestras manos herramientas. Así como Moisés puso una vara, así como en un momento, cuando multiplicó esos dos peces y esos 5 panes, y los generó y hizo una multiplicación porque utilizó esa herramienta. Bueno, yo no sé qué herramienta a usted como iglesia Dios le puso en sus manos. No sé qué estrategia tiene Dios. No es solamente una conversión y ser salvo, sino nos hizo salvos para evangelizar a otros para que sean salvos, para orar por otros para que sean salvos. Si no, de nada sirve la iglesia. Si no, nos reuniríamos, estaríamos solos y seríamos una comunidad cerrada. Y eso Dios no quiere. Dios quiere que nos expandamos. Dios quiere que lo que nosotros entendimos se lo transmitamos a otros. Hay gente que puede ir allá afuera porque en aquel lugar no hay situación favorable para predicar. No tienen la libertad de hoy de cantar así como cantamos, con las puertas abiertas, si querían, no importa el vecino, no importa, Jesucristo es el Señor, levantar las manos, danzar. Tenemos toda la libertad. Argentina es un país bendecido. Tenemos iglesias por doquier, templos por doquier. Podemos movernos en Campana. Yo siempre digo, Campana, en cada barrio tenés un templo. Y a veces en esos barrios más de un templo. Hay radios, tenés FM, tenés campañas, hoy tenemos la tecnología, tenemos por celular, nos mandan cualquier cantidad de mensajes, de aliento, de devocional diario. No nos podemos quejar. Pero muchas veces de esa abundancia no nos tenemos que olvidar que tenemos que ser fieles. Que en nuestra vida necesitamos tener propósitos y hay una meta por la cual tenemos que seguir. Por eso yo lo aliento, iglesia, busque esa meta, que esa meta es en Cristo Jesús. Dios dará la estrategia necesaria, pondrá en tus manos esa herramienta necesaria para seguir adelante. ¿Sabe una cosa? Este testimonio de este hombre, que hoy ya tiene más de 50 y pico de años, 58 o 60, cuando conoció a Cristo, vino destrozado. Y yo le decía justo a un joven que me quedé charlando, uno muchas veces ve, dice, bueno, pero ¿cómo ustedes pueden llegar a...? Pero uno me conoce mi vida anterior, cómo fue. Yo tuve que tener un encuentro con Cristo. Y cuando tuve un encuentro con Cristo, mi vida fue cambiada. Transformó mi mente, mi forma de pensar. Cuando hay una iglesia que es luz en un barrio, en un lugar, hace cambiar de pensar a las personas que los rodean. Aún bendice a los que pasan. Porque la presencia de Dios se refleja en todo nuestro ámbito. Y aquellos que pueden experimentar eso en sus trabajos se van a dar cuenta cuán importante. Mi trabajo está en medio de un montón de cosas ideológicamente a lo mejor equivocadas en cuanto a lo que Dios quiere. Pero cuando tengo la oportunidad de estar en ese lugar, de sentarme antes de cualquier sesión o antes de cualquier charla educativa, yo puedo nombrar en el nombre de Jesucristo y aún se detienen al decir una mala palabra. Y para mí eso es no solamente el respeto hacia mí, sino el respeto hacia Dios, porque uno se hace respetar sin gritar, sin enojarse, pero porque la presencia de Dios está en el lugar donde nosotros nos movamos. La segunda pregunta es, ¿estamos en carrera? ¿Estás en carrera? No me vas a decir, bueno, no, ya tengo un pecho, un pectoral caído, por la gravedad va cayendo un poquito. A veces les cuento a mis hijos, yo en mi época nadaba, competía, hacía competencia de aguas abiertas. Entonces nadábamos 11 kilómetros, 12, 15, no importa dónde era, si era
la carrera doble de Areco, Zárate Campana, era una competencia que se competía de un club a otro club, en el medio del río, en el medio del camarote, pero para eso había un entrenamiento, había una predisposición, había una técnica también. Y la técnica era saber ir donde iba la corriente, porque eran lugares correntosos, entonces vos tenías que competir con nadar a favor de la corriente y saber dónde había remansos. Los remansos son una especie de agua, como si fuese, vos vas nadando y sentís algo que de abajo, no es que te acaricia, sino sentís que te tiras para arriba y uno tiene miedo que haya un torbellino y te ahogue. No, bueno, entonces te tenías que esquivar eso, más que nada cuando uno pasa por abajo del puente Brazo Largo. Eso pasaba mucho por las columnas, ¿no?, que tiene. Entonces había una técnica. Bueno, en la vida cristiana hay técnicas también. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una de las cosas que tenemos es, nosotros ya sabemos que el cristianismo, o no, nosotros como iglesia, tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Esa es nuestra meta, es seguir las pisadas del Maestro. Para eso tenemos que congregarnos y fortalecernos. Pero una de las cosas de la competencia que tiene es poder despojarnos del peso. Necesitamos despojarnos, necesitamos liberarnos. Y para liberarse, yo tengo que saber que Dios lleva mis cargas. Había una canción que cantaban, ligera es mi yugo. No me acuerdo bien toda la frase que dice, pero ¿por qué? Porque Jesucristo lleva nuestra carga. Jesucristo lleva nuestra carga. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta como cristianos de que nos sentimos cargados de un montón. ¿Y qué nos cargan? Nos cargan las malas noticias, nos cargan las pruebas, nos cargan las enfermedades, nos cargan a lo mejor la falta de entendimiento entre nosotros, que puede haber falta de entendimiento porque somos personas diferentes, nos cargan los problemas matrimoniales, nos cargan los problemas que nosotros como padres cuando vemos crecer a nuestros hijos, y nuestros hijos por ahí empiezan en esa disyuntiva y empezamos a verlo, nos cargan a veces esos problemas de nuestros hijos cuando sentimentalmente no son... tienen algún tema sentimental o no encuentran un rumbo o están divagando por un lugar incorrecto y uno como padre quisiese alentarlo, quisiese tal. Entonces eso nos carga, entonces nos sentimos cansados, entonces nos sentimos agobiados y ahí es donde Satanás aprovecha, ahí trata de desinflarnos y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que si bien tenemos que seguir, despojarnos del peso. Dejar, Señor, yo no puedo más esto. Yo necesito que vos trabajes en la vida de mi hijo. Yo necesito que vos trabajes en la vida de mi señora. Yo necesito que vos trabajes en la vida de mis padres. Porque muchas veces también, quizás ya jóvenes acá, que sus padres no conocen a Dios y no tienen ese aliento de tenerlo. Como le pasó a mi esposa en su momento, en sus principios. Pero por la gracia de Dios, cuando uno deja las cargas, es mucho más fácil transitar. Ustedes saben bien que para un entrenamiento, voy a nombrar la natación porque de alguna forma es la que conozco más en detalle, pero en el entrenamiento muchas veces esa distancia uno la tiene que practicar varias veces. Y a veces con sobrepeso, a veces uno tiene que hacer velocidad y si a pesar de eso es distancia. Bueno, la vida del cristiano también es una constancia. No es tanto la velocidad, sino es la resistencia de poder soportar todas las trabas que Satanás quiera poner. Pero Dios es más poderoso. Y nosotros vamos en el nombre de Dios. La iglesia es un ejército. La iglesia es un ejército celestial. Que Dios pone también ángeles para cuidarnos y cubrirnos en el nombre de Jesucristo. Pero la meta, el transitar, es esa vida eterna que tenemos cada uno de nosotros. Por eso, aquellos que somos hijos de Dios acá, no tengamos problemas en correr. No tengamos problema de esta batalla que tenemos que librar. No tengamos problema, no tengamos miedo. Apostemos a decir, yo quiero seguir tus pisadas, oh Dios. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo tengo que ir en ese camino. Y por más que muchas veces parezca, como dice el Salmo 23, parezca que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, bueno, aunque parezca ese valle de muerte que me rodea, yo sé que mi Señor va conmigo y que tengo que transitar. Muchas veces hemos transitado a ciegas.
a veces nos enceguece quizás algún problema, alguna circunstancia, porque no encontramos el porqué. Pero qué lindo es poder seguir. Yo a veces veo a los atletas ciegos, aquellos que van en maratones y que hay alguien que los acompañe y solamente ellos tienen como una soguita, pero ellos confían en el que va corriendo. Y corren, les aseguro que corren. Y ellos confían. Ellos quizás con ese sexto sentido que tienen, ¿no? de los olores, distintos, pero ese sexto sentido también del oído, ¿no? De poder confiar. Si ellos confían en una persona que va al lado, ¿cómo no vamos a confiar en Dios? Amén. Que es el creador, que es aquel que puso a su Hijo Jesús para ocupar mi lugar, pagar tu precio, pagar mi precio. La sangre de Jesucristo fue derramada por nosotros. ¿Sabía usted? Lo sabe. Por usted, por mí. Y que esa sangre era sin mancha. Y que Él ocupó mi lugar. Y si ocupó mi lugar, ¿cómo no voy a honrarle? ¿Cómo no voy a adorarle? ¿Cómo no me voy a poner en pie más de una vez que me quiera tropezar, me tenga que levantar y seguir? Esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es la iglesia que no tiene problema de correr y de transitar. Una de las cosas que también marqué, en nuestra carrera tenemos que tener una preparación a conciencia. Hay que prepararse, hay que congregarse, hay que leer la Biblia, hay que poner también en el lugar que corresponde cada una de nuestras actitudes. Hay que saber separar de lo que es del mundo y no es del mundo. ¿Cuesta? Sí que cuesta. Ayer cuando estábamos los jóvenes yo decía, Señor, había cerca de 50 jóvenes ahí, entre jóvenes y adolescentes. Y en esa reunión que estaban ahí, yo decía, Señor, cuidalos, cubrilos, que sepan elegir. Algunos tienen papás que van a la iglesia, otros no lo tienen. Su lugar, la presencia de Dios se circunscribe solamente en ese encuentro que van a esa hora y media. O cuando van a una reunión, un ratito. Y después vuelven a su lugar de origen, donde no está la presencia de Dios, pero ellos la llevan. Y sé que por la gracia de Dios y por la misericordia, mientras haya una iglesia que ore, interceda, por esos que vuelven a ese lugar, Dios puede transformar toda una familia. Amén. Y lo sé. Amén. Otra de las cosas es, tenemos que tener un método de trabajo. Hay que tener un método. La iglesia tiene métodos. Nosotros como iglesia venimos de la docencia. Mi padre, cuento esta anécdota porque también es chistosa. Cuando mi papá trabajaba en La Hora Feliz, junto con mi mamá, y nosotros éramos chicos, en un momento, bueno, la gente de esa Hora Feliz creció, como crecemos todos, ¿no? Todos crecemos. Entonces cuando crecieron esos chicos, uno decía, yo no vengo mal a La Hora Feliz, pero Pastor Luna le decía, ¿por qué no hace un salón, un templo? Un salón, un templo. Bueno, antes, estoy hablando en los 80, 77, sí, 80. No era como tantos templos en los barrios, al menos en Campana. Estaba el templo del centro, de Rivadavia, que hoy está Diego y Belén junto con sus hijos, y estaba el templo de ahí, y había la iglesia católica, y había algún templo por ahí, pero no había. Hoy se ramificó. Y bueno, en ese lugar, bueno, la iglesia no tenía una visión de extensión en ese sentido. Hasta que, bueno, como buen militar mi padre, e insistente y colaborador, le decía pastor a Carlos del Rey, no sé si alguna vez lo conocieron alguno, le decía, Carlos, tenemos que hacer algo. No, Luna, bueno, está bien. Un terreno que aparecía ahí, mira, hay un terreno ahí cerca, que era en diagonal donde teníamos La Hora Feliz. Y empezó a construirlo. Cuando lo construyó, terminamos el salón. Siempre cuento esta anécdota porque también me llena de emoción, ¿no? Y el primer día de reunión, ese día de todas las personas que le habían dicho, ni uno fue. Ni uno. Solamente fuimos nosotros 5, que somos 5. O sea, era mi hermano, mi hermana, mi mamá, Laura, la novia de mi hermano, y yo. Zaira. Entonces nos sentamos ahí, y claro, la amargura
como todo uno como pastor quiere que... No era pastor, pero sí, de alguna forma era, pastoreaba, más allá del título de los hombres, pastoreaba y estaba ahí, pero somos algo. Y donde están nosotros reunidos, ¿qué dice? La presencia de Dios. Entonces cantemos. Y empezamos a cantar, hasta que vino uno. Y se sentó. Pero desde ahí nunca dejó de crecer. Porque ese es Dios. Más allá de las pruebas que uno pueda tener, hace mucho no me emocionaba. Mucho más de las pruebas que uno pueda tener, vale la pena. Iglesia, vale la pena seguir las pisadas de Cristo. El que hace la obra es Él, no nosotros. Nosotros podemos tener un hermoso templo, hermosas paredes, hermosos músicos, pero si la presencia de Dios no está, de nada sirve. De nada sirven las palabras. Solamente el Espíritu de Dios, cuando se posa en algo, es ahí donde empieza a generar la manifestación del poder de Dios. Y las pruebas tienen que venir porque a Satanás no le agrada, porque también le queda poco tiempo a él. Entonces sabe. Entonces la iglesia tiene que ponerse en pie. Tiene que andar, no importa la edad que tenga. Les aseguro que no importa la edad. Porque no importa. Lo que importa es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que mora en los cristianos. Dios tiene algo especial para vos. Es como yo te dije, hoy soy parte de tu historia, como vos sos parte de mi historia. Yo quizás tenga el privilegio, la oportunidad o la responsabilidad de estar acá, quizás más visible. Yo puedo tener un panorama de todos ustedes, pero más visible, me verán. Con barba o sin barba, pero me verán. Pero sí sé que Dios tiene algo especial. Y si Dios me trajo hasta acá es porque hay algo especial. Porque yo me quiero llevar algo especial. Yo no me quiero ir con la misma expectativa que me vine acá, sino que me quiero ir bendecido. Y ya me voy bendecido por conocerlos. Me voy bendecido por la administración de la alabanza y la oración. Dice más adelante en el 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros tengamos en algún momento de nuestra caminar como iglesia alguna distracción por alguna prueba o algo, no te olvides dónde pones los ojos. No pongas en las personas. No pongamos los ojos en las personas, porque las personas nos equivocamos. Nosotros los pastores nos equivocamos, porque somos personas. Pongan los ojos en Cristo Jesús, que es el consumador de la fe. Pongamos ahí, no pongamos en, hoy no están, hoy no vienen, o no tengo un tecladista, pongamos los ojos en Cristo. Dios pone, Dios levanta, Dios es el que transforma, Dios es el que unge, Dios es el que llama. Ayer cuando estaba este hermano que predicaba la palabra, yo lo conocí antes y hoy yo lo veía acompañando a otros misioneros, pastoreándolos para llevarlos a los lugares donde no se puede predicar el evangelio. Es tremendo lo que Dios hace. Yo honro no honro a la persona, si la puedo bendecir en el nombre de Jesucristo, pero bendigo a Dios porque levanta personas como Él, como te levantó a vos. Porque Dios tiene un propósito. No sos alguien más. No sos alguien más que viene acá. Dios tiene un propósito y ese propósito en Dios se cumple. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El caminar en la transición de nosotros como carrera, como cristianos, como iglesia, tiene que ser con gozo. Tiene que ser con gozo, necesitamos ese gozo. ¿Saben por qué? Porque Cristo ya pagó el precio. Y si ya pagó el precio, ya lleva mi carga. ¿Cómo no voy a competir en esta carga? ¿Cómo no voy a transitar? ¿Cómo no voy a dejar que el Espíritu Santo me lleve en esos caminos y en esos rumbos? ¿Cómo no voy a dejar ministrarme por Dios? ¿Cómo no voy a buscar y conocerle más? Entonces la iglesia tiene que tener esa hambre de conocer más, esa hambre de en ese caminar conocer. El deportista de alta competencia, cuando llega a un entrenamiento, él también se alimenta bien, busca una nutrición correcta, busca hoy en día hasta la indumentaria correcta.
Ustedes ven los nadadores, antes se llamaban tarzánicas, o se llamaban mallas chiquitas. Hoy en día tienen como todo como neopren, como si fuese todo pegado así, pero es una malla que adhiere al cuerpo y aún se pelan y se rapan y se ponen gorras y tienen toda una estrategia. ¿Para qué? Para poder realizarse más, para que esos segundos puedan competir. Pero para eso tienen que entrenar, para eso tienen que saber andar, tienen que utilizar las técnicas, tienen que aprender a gozarse en el entrenamiento y disfrutan cuando logran, como también se frustran cuando no lo logran. Y tiene que haber un entrenador que dice, no importa, levantate, hay que seguir entrenando, hay que seguir. Y si ya llegaste al límite, bueno, transmitirle a otros que eso está bien. Qué lindo cuando uno como adulto empieza a transmitir a las generaciones que vienen. Ayer cuando le decía al que vino a predicar ahí a los jóvenes, le decía, yo hoy sentía de parte de Dios en este tiempo de que vos le transmitas a los jóvenes, a las generaciones que vienen, esta generación vulnerable, que muchas de los rumbos que tienen es incierto, porque no saben qué competencia, qué carrera seguir en la facultad, qué trabajo, que no pueden comprar una casa, esto, lo otro, aquellos que se casan. Sin embargo, aquel joven que es tomado de las manos de Dios, no tiene problema cómo vendrán las políticas, sino confiará en Él y lo acompañará en Él. Por eso es importante transitar en este tiempo en gozo, sabiendo de que Jesús pagó el precio y está en el trono de nuestro Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecador en el 3 contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos que tener ánimo. No hay que desmayar. Cuando uno conoce la historia de lo que se construyó, de lo que se vio, uno no sabe las lágrimas que derramaron antes, sino ve los logros. Uno cuando ve a lo mejor una familia feliz, no sabe todo lo que transitó para esa felicidad. No saben las cosas que hubo tiempo de oración, tiempo de ayuno, tiempo de restauración. ¿Hay heridas? Sí hay heridas. Pero en nombre de Jesucristo, Dios satura toda herida. Dios sana toda huella. Dios transforma todo sano. No importa las marcas con que hemos venido a los pies de Cristo. Él siempre te va a tener los brazos extendidos para su iglesia. Por eso la iglesia tiene que aprender, cuando viene alguien nuevo, extender los brazos. Antes de juzgarlo, extender los brazos. Es orar por aquel, porque no sabía, porque no entendía. Y procurar que no caigamos unos con otros. Esta es la iglesia. Este es nuestro transitar. Ahí quería terminar con un texto. En la palabra de Dios dice, Mateo 11, 28, dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo haré descansar. Y con esto quiero terminar. Seguramente en estos 53 años hubo mucha gente que vino cansada, vino frustrada. Pero Dios te invita para que vengan. Qué lindo es cuando nuestro papá, aquellos que tuvimos un papá terrenal, veíamos que había algo que nos iba mal o algo, decía, ven hijo, ni yo te levanto. Eso uno nunca se olvida. Nunca. Si un padre terrenal lo puede hacer, ¿cuánto más un padre celestial? Él conoce nuestras debilidades, conoce cómo estás vos, cómo estoy yo hoy. Conoce qué dolor puedes tener en tu corazón. Por eso yo quiero orar en esta mañana por ustedes como iglesia. No es poco 53 años. Es un andar, es un transitar. La vez pasada cuando
Fuimos invitados a la iglesia de Rivadavia y 120 años, ¿no? 120. O 123, era 120. 120. Yo formé parte, no de esos 120, pero formé parte cuando era chico. Pero sí recordaba, así, sentado, de las personas que han pasado, que han escuchado el Evangelio. Yo me crecí ahí porque mi familia, mis padres iban ahí. Y recordaba cuánta gente ha escuchado el Evangelio. Yo me ponía a pensar, sin conocerlo a ustedes, cuánta gente ha escuchado el Evangelio en este templo o en este lugar. Muchos han pasado. Algunos ya gozan de la presencia de Dios, otros se han apartado. Quizás no aguantaron la presión del mundo, pero muchos siguieron. Noemí, vos sos una. Y Dios lo sabe. Y tu premio es eterno, con mucho de lo que nos han anticipado. Pero vale la pena. Miren que a veces pregunta, si volverías a empezar, ¿volverías a hacer lo mismo? Sí, volvería a ser pastor. Volvería a seguir este camino del Señor. Pero hoy estamos acá. Y yo quiero orar por aquellos que verdaderamente entienden cuán importante es venir a los pies de Cristo para descansar. Que aquellos que verdaderamente sienten esto, yo quiero que usted, así, de donde esté, sentado lo va a hacer. Pero yo quiero orar por usted, porque Dios te conoce, Dios conoce. Y Dios sabe que hay algo en vos que te dice, vení, descansar. Es tiempo de descansar. Deja que yo haga la obra. Deja que esos frutos empiecen a dar. Deja que Dios te dé esas respuestas, esa incógnita. Deja que esa duda que tenía, pero si Dios existe, Dios, si existe, ¿por qué no lo puedo escuchar? Bueno, es el momento de silenciar, el momento de despojarte y dejar que Cristo te lleve tu carga, pero necesita Él que vos vengas, que te acerques. Hay un ejemplo cuando la prostituta se arrodilla a los pies de Cristo y derrama ese perfume. Muchos decían, ¿qué hace? Con esto podríamos dar un montón de cosas para comida, pero sin embargo ella entendió que era la forma de agradecerle a Dios y preparar de lo que venía, que era su muerte. Iglesia, yo no sé cuánto tiempo Dios tendrá para vos. No lo sé, porque no lo sé ni para mí, ni para nadie, ni para ninguno de mis hijos. Lo que sí sé es que mientras estemos en esta tierra, tenemos que ser fieles. Tenemos que aprender a correr esta carrera juntos, tomados de la mano de Él, sin soltarle. Y si hay miedo, agárralo más fuerte. No te sueltes. Y aunque aún te sientas que vas solo, muchas veces, aunque no veas las pisadas tuyas, es porque Dios te está levantando en tu brazo y te hace sortear este camino. Pero vale la pena. Vale la pena. Cuando dice esta nube de testigos, hablaba de la fe de los primeros, de aquellos que Dios hablaba a través de los profetas y a su pueblo marcaba un camino en busca de la promesa. Hoy nosotros ya tenemos la promesa, que es Jesús, que murió en la cruz y no quedó ahí, sino que está en la diestra de Dios Padre. Quiero orar ante en este lugar y dejar que Dios ministre en tu corazón. Y si hay heridas, ahora decir, Señor, vos me conoces. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana. Gracias porque me permite ser parte de su historia. Gracias porque puedo ser también un canal de bendición a través tuyo, Señor. Pero quiero solamente que tu Espíritu Santo esté hablando a cada corazón en esta mañana. Tú conoces de dónde venimos, cuáles nuestras marcas,
cuáles son nuestras dudas, cuáles son nuestros temores, aún nuestros miedos. Ahora, oh Dios, manifiéstate con poder, Señor, sobre toda persona que cree que necesita ir a tus pies. Venid a mí todos trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Así dice la palabra tuya, oh Dios. Tenemos que ir a tus pies, oh Dios, porque el mejor lugar, el lugar más seguro que vamos a estar para descansar en ti. Señor, han transitado 53 años. Muchos han escuchado tu palabra. Muchos quizás ya no están y gozan porque han cumplido, han llegado a la meta de la vida eterna. Pero muchos están aquí todavía y quieren seguir transitando. Señor, que se levanten los brazos de los caídos. Levántalos, Señor, en el nombre de Jesús. De toda desesperación, Señor, danos la paciencia para transitar en este andar, Señor. Señor, te pido por aquellos que quizás quedaron en el camino, que ahora a través de tu Espíritu Santo tú les recuerdes de lo que han vivido, de lo que han experimentado, y que puedan sentir que necesitan volver a tus pies. Así como el hijo pródigo, Señor, se dio cuenta de todas las bendiciones que se perdía de estar en la casa de papá, que esos hijos pródigos vuelvan y puedan sentir ese calor de saber que están en el lugar correcto. Señor, yo no sé cuándo tú vendrás, mandarás a tu Hijo a venir a buscarnos, pero que la iglesia como iglesia queremos estar preparados. No queremos dejar de predicar tu evangelio hasta los últimos suspiros de nuestra vida, o hasta que tú vuelvas a buscarnos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por estos 53 años. Gracias por la pastora Noemí, Señor. La bendigo en tu nombre y todos aquellos que la acompañan. Gracias por sus batallas, por su tesón, por continuar a pesar de él. Por eso, en el nombre de Jesús, gracias. Nos vamos bendecidos de este lugar. Queremos, Señor, seguir disfrutando, Señor, de tu presencia en donde tú nos mandes. Por eso yo bendigo a cada uno cuando pase estas puertas, para que lleven la bendición a cada lugar donde se muevan y que esa presencia tuya esté en sus hogares, como en el día de mañana en sus labores o en sus estudios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, iglesia. Feliz cumpleaños y muchas gracias, Noemí, por la invitación. Muchas gracias, Ruth. He conocido a tu esposo y a tu padre, así que bueno, los amigos de mi papá también eran conocidos de mi padre. También mi padre era militar, así que bueno, tenían un